poquito en el tema que nosotros estamos desempeñando. Se trata de la Pascua en toda su totalidad. Um, este es como tipo un seminario para saber que el sacrificio de Jesucristo no solamente fue para redimirnos del pecado, para redimirnos de la muerte, sino todo este misterio estaba, la gracia misma o la esencia de la gracia es el sacrificio de Jesucristo para nuestra vida, para perdón de pecados. Y muchas veces la mayoría de iglesias une la sangre con el cuerpo y no especifica o no hace énfasis en el cuerpo. Siempre dice, oh, la sangre es para remisión, que es prácticamente salvación, parte de. Pero hoy vamos a ver un poquito acerca de eso. No lo vamos a finalizar porque va a ser hasta el próximo domingo. Pero una de las cosas que vamos a estar viendo es eso, el sacrificio de Jesucristo que nos limpia y también nos sana. Eso va a ser nada más la introducción para, para la conclusión al momento del próximo domingo para hacer la ceremonia. Pero vamos a comenzar. El sacrificio de Jesucristo nos sanó y nos hizo completos. La razón por la que había enfermedades, la razón por la que había dolencias, la razón por que había opresión era porque estábamos bajo un dominio del diablo y el diablo hacía que nosotros estuviéramos oprimidos de mucha manera. Cuando Jesucristo muere por nosotros, no solamente nos redime y nos quita de las garras del diablo, sino también proclama la sanidad en todos los sentidos en nuestra vida. Desde el momento que ya no le pertenecemos al diablo, el diablo no tiene poder absoluto de quitarnos la vida. Él no tiene poder, así como Jesucristo dijo, no tienen poder de quitarme la vida, yo la doy. Ese poder y autoridad a través de Jesucristo lo tenemos, lógicamente, cuando creemos las verdades que están en la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar porque tengo muchas cosas que compartir. Esa es parte de mi introducción, pero vamos a comenzar con números para ver el contraste de Israel y para ver el contraste de Jesús. Son números. Si me pueden ayudar cuando lleguen ahí. Números, vamos a leer Números capítulo 21 del 4 al 9. Del 4 al 9. Después partieron del monte de Thank you. Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes y mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nuestro estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponle sobre un astra, y cualquiera que fuera mordido y morirá, mirar a ella y vivirá. 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una astra, y cuando alguna serpiente mordía, algunos miraban la serpiente de bronce y vivía. Gracias. Comenzamos con esto por la historia. Más adelante vamos a ver dónde se toca. Vamos a ir a Juan, pero para cuando leamos Juan vamos a tener el contexto de números. El números sucede, acuérdense que con Israel estaban bajo la ley. Cualquier cosa que hacía les repercutía porque ellos mismos preguntaron que se haga conforme a nuestras acciones. Entonces desde ese momento Dios quita las manos. Y como comenzaron a murmurar y a maldecir y cosas, entonces el mal que hacían era el mal que recibía. Esa era la ley, ¿se acuerdan? Ojo por ojo y todo. Entonces, porque estaban bajo la ley, ellos hacen algo malo
entonces vienen las serpientes, el diablo, ¿se acuerdan de que son figuras? Entonces el diablo puede obrar en sus vidas. ¿Por qué? Porque era bajo la ley. Y entonces como ellos comienzan a hacer maldad, esa maldad se regresa a ellos y de ahí comienzan a decirle a Moisés, ayúdanos, ayúdanos, ora a Dios, a Jehová, de que nos ayude porque no queremos morir. Viene Dios y le dice a Moisés, pon una serpiente en una asta, si se puede decir en un madero, en un madero. Pone una serpiente en un madero y cada vez que los hijos que los israelitas quieran algo, tienen que ver a la serpiente que tú has puesto en el madero. La serpiente es de bronce, tienen que ver a la serpiente en el madero y cada vez que vean la serpiente y ellos alcen la mirada a la serpiente, entonces ellos van a recibir sanidad y ya no van a morir. Entonces, en el momento uno dice, ¿por qué la serpiente y por qué de bronce? Son las preguntas que nacen en este momento. ¿Por qué una serpiente y por qué de bronce? Solo para la serpiente quiere decir la condenación, la maldición. Y se acuerdan también que allá más adelante con Jesús dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La maldición que es representada aquí por medio del diablo, o de lo que el diablo representaba, Jesús la carga después, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces la serpiente quiere decir la maldición, el juicio y todo. Pero Dios le dice, ok, cada vez que alguien vea, cada vez que un israelita vea, ellos están reconociendo, uno, que necesitan ayuda, dos, que necesitan mi ayuda y tres, que obedecen mi ayuda. Entonces no era en sí de que porque vieran a la serpiente, sino era por lo que significaba de que la serpiente de bronce, el bronce quiere decir que ya ha sido juzgado. Por eso cuando están las Olimpiadas y el bronce, cada uno de esos tiene un significado, pero bronce quiere decir que ya ha sido juzgado. Entonces su desobediencia o la desobediencia, el murmullo que no obedecieron ellos, ya había sido juzgado. Es lo que quería decir, básicamente. La serpiente era la maldición, pero el hecho que estaba puesto en el asta quería decir que ya había sido juzgado en la desobediencia de ellos. Al verlo, estaban recibiendo la ayuda de Dios. Pero era un simbolismo y más adelante va a hacer más sentido. Ahora vamos a Juan, el siguiente, por favor, si me ayudan. Vamos a Juan 3:14 y vamos a ver, ahora va a ir armando un poquito de sentido por qué comenzamos ahí y por qué estamos hablándolo. Juan 3:14, por favor. ¿Nada más 14? Sí, por favor. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gracias. Y aquí dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en el asta, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba a representar nuestra salvación. Vamos a ver Gálatas 3:13. Es el que les dije, pero es mejor leerlo. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues esto está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cuando él fue colgado en el asta o en el madero, dice, maldito, ciertamente es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces la maldición era el juicio. Todo el juicio cayó en Jesucristo. Todas las cosas que nos pertenecían a nosotros, inclusive nuestras enfermedades, nuestras dolencias, toda la muerte y todo lo que nos pertenecía, Jesucristo cargó con esa maldición. No era el hecho en sí del asta, sino que Él cargó todo eso para que Él pudiera brindar algo mejor. Ese es el significado. Quiero ir despacio. No tan rápido, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El madero en sí no era la maldición, sino el juicio del resultado del ser colgado, porque él fue juzgado, ¿se acuerdan? El juicio que él cargó era la maldición, porque era el veredicto, era la condena, era
él estaba dando una batalla espiritual en ese momento que él estaba siendo crucificado, estaba siendo puesto por nosotros. Y aquí se cumple Génesis 3:15, que se acuerdan de Génesis 3:15, vamos ahí. Ahorita lo voy a leer, vayan conmigo o lo escriben, pero lo voy a leer en este momento porque son versículos también que hemos tocado. Dice, yo pondré enemistad entre la mujer, y a ti y contigo. Dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá la cabeza y tú nada más el talón. El talón quiere decir una parte pequeña. El talón es cuando lo hace alguien caer, pero eso quiere decir que se va a levantar. Eso quiere decir, el talón es cuando, digamos, si usted se para en una tachuela o algo, le duele, pero es momentáneo. Pero Jesucristo le iba a cortar la cabeza. Cuando dice cortar la cabeza, iba a declarar victoria sobre nosotros, iba a ganar la victoria, iba a pagar algo y le iba a quitar el poder. Porque cuando a un animal se le quita la cabeza, pues se muere, ¿verdad? Se le quita todo el poder. Es la figura de que le iba a quitar todo el poder o autoridad o condenación que al principio había, porque el diablo se aprovechaba de eso. Entonces, Jesucristo muere para quitar todo tipo de condenación, todo tipo de enemistad, todo tipo de sufrimiento o dolencia. El sacrificio de Jesucristo abarca más en sí que meramente o solamente la salvación, sino por eso es que estamos completos en Él, porque su sacrificio abarcó muchos puntos de nuestra vida. Entonces, vamos a Mateo 8:15. Dice Mateo 8:15, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. ¿Dónde fue que me llevó las enfermedades y mis dolencias? ¿Qué dice? Y esto es para que se cumpliese lo dicho en Isaías. ¿Se acuerda que la vez pasada leímos Isaías? Lo vamos a tocar solo los 2 versículos para enfatizar el cuerpo. Esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó. ¿Cuándo fue que Jesucristo tomó? Cuando se hizo maldición por nosotros. Cuando Él llevó toda la enemistad, todo lo que nos acusaba, todo lo que nos iba en contra, Él lo tomó. Dice, y esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo, Jesucristo, tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y esa es la verdad, que vamos a ir despacito desde hoy hasta el próximo domingo, ir despacito para que creamos esto. Primera de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Dice, Él mismo en su cuerpo. ¿Cuándo fue? Cuando se hizo maldición por nosotros, cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban quebrantando. Más adelante cuando dice por sus heridas. ¿Cuándo fue herido? Cuando lo azotaron. Cada herida, cuando no solamente herida, sino era algo más profundo. Así como por eso cuando Jesucristo dice, este es el pan, por ustedes es partido. Esa es la figura, cada herida. Cuando lo hirieron, es como cuando nosotros quebramos el pan. Ve que cada vez cuando nosotros quebramos el pan se abre, ¿verdad? Se abre y tiene rajitas. Entonces este es mi cuerpo, por ustedes es partido. Entonces cada herida, cada vez que lo azotaron, cada vez que le hacían algo, representaba el pan cuando lo quebraban, porque el pan lo tiene que quebrar. El quebranto en el simbolismo de cuando nosotros vamos a quebrar el pan, es cada vez que a él lo molieron, cada vez que a él lo azotaron. Y dice, por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Por lo que él pasó, nosotros somos sanados. Por eso le digo, no quiero ir tan rápido, sino todavía tenemos tiempo, pero dice, él mismo llevó en su cuerpo, como les digo, cada vez que él sufrió en su cuerpo nuestros pecados, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos en la justicia que viene por él.
por sus heridas. Una dice por sus llagas, por sus heridas profundas. Hay diferentes versiones que lo aclaran mejor. Por cada azote, por cada sufrimiento que él tuvo, nosotros fuimos sanos, completos. Nuestras enfermedades, nuestras dolencias, cualquier cosa que estamos pasando por sus heridas, por sus llagas, por el sufrimiento profundo en ese momento, por eso que sufrió Jesucristo a través de ese sacrificio. Más adelante iba a ser él la representación del pan. Por ese quebranto nosotros somos sanos. Por ese quebranto nosotros somos sanados, somos libres. Entonces, como estábamos hablando acerca de esto, el juicio que estaba acá en representación, todo el juicio cayó en Jesucristo, todo. La muerte, las enfermedades, cualquier cosa que nosotros pongamos acá, Jesucristo ya pagó. Pagó nuestra liberación por la salvación, nos quitó del poder del diablo. El diablo no nos puede tocar, no nos puede quitar la vida, porque la sangre de Jesucristo es más valiosa que el poder del diablo. El diablo solo quiere rugir para que nosotros creamos que él tiene poder sobre nosotros, pero la verdad es que cuando nosotros creemos en la plenitud de Jesucristo, nosotros también creemos en las promesas que traen a través de las heridas, de su sangre. Por eso yo sé, me estoy enfocando más en esto porque en muchos lugares enfatizan más el vino. Y el vino, nosotros sabemos, el vino que representa su sangre, nosotros sabemos que es por nuestra remisión de pecados, por salvación. Pero que nos quedamos cortos con el cuerpo de Cristo. No, muchos, por eso dice la misma Biblia, por eso muchos ya duermen y están cansados, están desmayados, están enfermos, porque no saben el beneficio que es cuando nosotros comemos el pan. No saben el sacrificio de Jesucristo a través de la palabra. No es un mero simbolismo, un poema o un libro asiático que quiere sonar bonito. La palabra de Dios es más que eso. Nosotros la tenemos que aceptar así como dice. Hebreos. ¿Quién quiere que el próximo a leer, por favor, que me ayude a leer es el Hebreos? Este solo es la introducción, lo sé, pero... Hebreos 12. Hebreos 12, 2 y 3, ¿verdad? Uh-huh. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok. Bonito, ¿verdad? Todo lo que las canciones y todo estaba aquí. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos santos y justos delante de él. Al que no tenía culpa, le echaron toda la culpa, o sobre él cayó toda lo que tenía que ir sobre mí. Y porque fue él el autor, quiere decir la persona principal, o el que hizo el objetivo finalizado. Eso quiere decir. Entonces dice poner la mira. Por eso acá Dios le dice a Moisés: tienen que poner la mira, tienen que ver a la serpiente. No en sí la serpiente, sino lo que significaba que la serpiente quería decir que ya había sido juzgado el pecado y estaba puesto allá. Acá dice que Jesucristo, él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos realmente santos. Cuando es santo es completos. Vemos acá, dice, el consumador de la fe, quien por el gozo, dice, puesto los ojos en Jesús. Aquí tenían ellos que poner los ojos en la serpiente. Ahora nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. ¿Por qué tenemos que poner los ojos en Jesús?
siempre acordarnos de su sacrificio. Honrar a Jesús es porque dice, si ustedes me honran a mí, dice Jesús, honran a mi Padre, porque el propósito o el plan perfecto era de Dios. Con eso solo voy a decir, para que no se vayan a confundir, pero honrar a Jesús o honrar el sacrificio es realmente creer que el sacrificio de Jesús es lo suficientemente completo, es lo suficientemente capaz para ayudarme, para sanarme. Eso es realmente honrar. Cuando dice, y sed dignos, más adelante vamos a leer Corintios, donde dice, recibir esto en una forma digna. Una forma digna es una forma honrosa. Y honrar quiere decir que tengo que creer que el sacrificio de Jesucristo es lo que la palabra dice, que yo estoy sano, que yo estoy redimido. Eso es honrar. Honrar, saber que el sacrificio, que su sangre, que su cuerpo es lo suficientemente vital y poderoso en mi vida. Esa es la verdadera forma de honrar y ser dignos para recibir algo. No dignos en el sentido de que yo tenga que purificarme, sino dignos al momento de recibir. Que yo me examine a mí mismo y diga, oh Margarita, tú eres digna. Es como que yo me estuviera viendo en un espejo y digo, oh, tú eres digna por el sacrificio de Jesucristo, así que solo recibilo. Porque no es nada mío, sino es honrar el sacrificio de Jesucristo en mi vida, porque yo soy digna, porque Él murió por mí. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, en el sacrificio de Jesús, el autor y consumador, ¿se acuerdan? Consumado es de la fe, quien por el gozo quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció o menospreciando la vergüenza, porque estaba recibiendo una maldición. Para todos él murió como un criminal, porque ahí lo mataban a la gente así solo cuando eran criminales, cuando era alguien malo, malo. Esa muerte era como la decía eléctrica en este tiempo, pero esa muerte era para alguien sumamente malo, perverso. Por eso dice en Isaías que fue contado con los malos. ¿Por qué? Porque ese tipo de muerte era para alguien demasiadamente negro. Por eso se le daba. Entonces dice, menospreció la vergüenza, lo que significaba morir por nosotros en el sentido de recibir toda la maldición y el juicio. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerar es realmente, pongamos atención a esto. Meditemos en esto. Meditemos, pues, aquel que soportó tal hostilidad. Pensemos en todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que sufrir, cómo Él fue ese sacrificio para nosotros. Por cada una de esos azotes, cada uno de esos rasgos fue para mi sanidad. Y eso es honrar el sacrificio. No conmemorar en una forma triste, sino tener realmente en mi vida el momento que nuestro Señor estaba dando su sacrificio para mi sanidad. Eso es honrar el sacrificio o considerar su sacrificio. Considerarlo quiere decir algo que es importante para mí. Considerar, pues, aquel que soportó tal hostilidad de pecadores. Él murió como un pecador. Por eso dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no te canséis. ¿Por qué no me voy a cansar? Porque tengo la esperanza. Ahora es diferente. Ya no es como la ley. Ahora mi esperanza es que Jesucristo murió por mí y por eso no me voy a desmayar, no me voy a desanimar. ¿Por qué? Porque sé de que todo lo que soy es de acuerdo puestos los ojos en Jesús. Cuando tenemos siempre puestos los ojos en nuestro Señor Salvador Jesucristo, siempre vamos a encontrar ánimo en considerando su sacrificio, porque todo lo demás ya ha sido juzgado. Colosenses, yo tengo aquí Colosenses, si quieren solo apúntenlo. Dice, Colosenses del 14 al 15. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Anulando Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que nos acusaba, inclusive ahora, ¿qué es lo que nos acusa? Las enfermedades, ¿verdad? A veces las enfermedades acusan en el sentido de perseguir,
en una forma de persecución. Cualquier cosa que nos está acusando o nos está acusando en una forma de acosar, Jesucristo ya la clavó en la cruz. Quiere decir que por su cuerpo nosotros somos sanos. Y nosotros tenemos que confesarlo, creerlo, hasta que eso se haga una realidad en mi vida. ¿Y por qué dice no te desanimes? Digamos, si yo ahorita tuviera una enfermedad y estoy creyendo y tengo 6 meses hasta que yo soy liberada de eso. ¿Por eso soy buena o mala? Cuando dice tener los ojos en Jesús y no te desmayes. Si me toma me toma un poquito para creer esto, lo importante es que sé que esto me va a ayudar. ¿Por qué? Porque mis ojos están puestos en Jesús, ya no en la condenación, ya no en mí. Sé que muchas veces nosotros tenemos que pelear con nuestros pensamientos y la información que hemos recibido antes, la información que recibimos del mundo y todas las cosas que nosotros, pero cuando comenzamos a creer en esto, vamos a ser liberados tarde o temprano. Por eso dice, no desmayes ni te desanimes, no porque no vemos resultados, nos vamos a desanimar porque el sacrificio de Jesucristo dice que es consumado y va a ser su obra y va a hacer lo que tiene que hacer. Me gustaría compartir un pensamiento que aprendí esta semana. Lo compartí con algunos, pero lo voy a tratar de ser conciso. Vamos. Cuando Jesucristo dijo, Padre, quiero que quites esta copa de mí, o cómo puedo yo hacer para que esta copa no pase sobre mí, ¿verdad? Esta forma, cuando dice tomar la copa, y tomó la copa y dieron gracias, más adelante lo voy a llevar al versículo que estoy leyendo, es cuando básicamente en ese momento dice consumado es. Cuando dice que la figura donde dice que todos hemos bebido de un solo espíritu. Es cuando Jesucristo dice, yo no quiero beber esto. Puede ser que no beba esta copa. Entonces, él tuvo que beber algo amargo. Él tuvo que pasar. ¿Sí me explico? Creo que sí me entiende, ¿verdad? Él tuvo que beber esa copa amarga. Tuvo que pasar sobre esas cosas. Entonces, si yo considero a mi Salvador que bebió de una copa amarga y Jesucristo me está dando vida y la palabra me dice que a través de su sacrificio yo pude beber el Espíritu. Y ese espíritu, dice, por el mismo sacrificio, bebimos todos de un mismo espíritu. Este espíritu que representa nuestra fe y las promesas, está diciéndome también que soy sano. A través de Jesucristo tuvo que beber una copa amarga para que yo bebiera una copa de gracia dulce a través del espíritu. Todos hemos bebido un solo espíritu. Por ese espíritu hemos sido todos bautizados y redimidos y sanos. ¿Veo el contraste? Jesucristo, como acá, ellos tuvieron que hacer muchas cosas, pero Jesucristo tomó la copa amarga para yo tomar una copa de gracia. Y por eso dice acá considerar esto, porque sí tiene profundidad en nuestras vidas. Y cuando dice consumado es la palabra tetelestai, que quiere decir cuando una deuda de negocio es pagada en su totalidad. Se usaba en una forma de negocio, y cuando se cerraba un negocio decía, ok, tu deuda está pagada en su totalidad. También en una forma jurídica, en corte, donde decía que la condena ya había sido servida completa. También se usaba en una forma militar, que era cuando iban a la guerra y la batalla contra el enemigo había sido ganada, había sido peleada pero ganada. Y era una forma de decir victoria y triunfo. ¿Qué es lo que quiere decir tetelestai cuando dijo consumado es? ¿Qué es la palabra consumado es? ¿Qué es lo que se estaba en todas estas figuras reuniendo? Es la deuda del pecado ya había sido pagada, la condena que venía a mi vida ya había sido servida porque había sido juzgada, hablando de juicio, porque la condena que ya había sido juzgada porque cayó sobre Jesucristo. La condena en ese momento cuando dijo consumado es ese juicio que cayó en Jesucristo ya había sido servido en su totalidad.
Y él ya había ganado en una forma, él ya había ganado la victoria contra el enemigo en la batalla espiritual. ¿Se acuerdan que leímos Colosenses? Que él expuso todos los poderes en la cruz. Cuando dice exponer no quiere decir declarar la verdad, sino expuesto de decir, ok, yo estoy muriendo acá y el diablo ya no tiene poder. Los expuso en una forma de quitarles el poder. Le quitó la cabeza, los expuso y les dijo, ¿saben qué? Ustedes ahora en lo que yo hice, ustedes no tienen nada más que ver. De esa forma expuesta. En ese momento, Jesús estaba diciendo, ahora tengo consumado es la victoria y el triunfo contra el enemigo, contra la muerte, contra el pecado, ya está puesta. Esta guerra espiritual ya está ganada, ya es tuya por la sangre. Por la sangre del nuevo pacto, que es derramada por medio de la remisión de pecados y por su cuerpo, esa batalla es ganada. Entonces las enfermedades, la batalla de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, es consumado es. Y es donde nosotros estamos estableciendo nuestros corazones. Vamos a Mateo. Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beber de ellas todo, porque eso es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos se es derramada para remisión de los pecados. Ok, aquí está hablando de la sangre. Y dice, es lo mismo que estábamos hablando. Dice, después tomó la copa y luego dio gracias, la entregó a los discípulos y dijo, beban de ella todos, beban de ella. Él iba a beber una copa amarga, pero él les estaba dando una copa que les iba a traer lo que les iba a traer gracia. Ese era un simbolismo de todo lo que iba a hacer por venir. Por esto es mi sangre porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Y la palabra participar, más adelante la vamos a ver. Les estoy adelantando un poquito para la hora de leer haga más sentido cuando la leemos. Participar, porque la Biblia va a decir que todos tenemos que participar en esto. Participar de acuerdo a la palabra quiere decir gustar. Participar quiere decir gustar o beber. Participar o gustar es una figura que Jesús estaba diciendo que al momento que nosotros lo hagamos y todos vamos a ser partícipes, todos vamos a gustar. ¿Qué es gustar? Cuando nosotros comemos algo podemos saborear. ¿Qué es lo que ahora nosotros saboreamos a través de los sacrificios de Jesucristo? La sanidad, la liberación, gustar, que es lo mismo. Vamos a participar. Participar no quiere decir el hecho de que todos estemos juntos, sino participar quiere decir recibir, gustar. Porque a la hora de participar nosotros accionamos, pero lo único que nosotros vamos a hacer a la hora de recibir el beneficio es aceptar, porque no tengo que hacer nada más que hacerlo y creer lo establecido. Eso es participar. Participar del cuerpo de Cristo es gustar o beber del beneficio a través de su sufrimiento. Y podemos ver eso acá donde dice, y por eso todos los pecados van a ser perdonados. Es por el pago, por el valor. Esta es la forma como les estaba diciendo, esta es la forma de honrar a Jesús. Honrar en su punto quiere decir, es hacer lo correcto, sin que alguien me lo diga. Eso es honrar. Obedecer es porque alguien nos dice, tienes que hacer algo, entonces estoy haciendo la instrucción. Pero honrar es hacer algo aunque no se me haya dicho. Entonces esos son dos puntos diferentes. En la forma cuando nosotros honramos es porque se nos ha dicho, pero también es porque el valor del sacrificio de Jesucristo pesa sobre mi vida y por eso lo acepto. Y aquí solo estamos hablando de aceptar, creer en su totalidad esto, porque no es, estamos hablando puestos los ojos en Jesús. Y participar de esto no tiene aún nada que ver en mí, pero creer que el sacrificio y todo lo que estamos hablando es lo suficientemente poderoso y que la palabra
no miente. Porque cuando yo no creo el sacrificio de Jesucristo, también estoy diciéndole la palabra mentiroso, que no es verdad que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, ya que el plan perfecto era de Dios. So, nosotros tenemos que recibirlo no por lo que vemos, no por lo que somos, sino por lo que hizo. Entonces, y poco a poco vamos a ir a ver ese resultado. Por eso aún dice, cada vez que lo hagamos tenemos que estar conscientes y de que somos dignos porque Jesucristo nos hizo dignos por su sacrificio. Vamos a Marcos 14, 22 y 23. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Ok, gracias. Y dice, mientras Jesús tomó el pan, él agarró el pan y lo bendijo y luego lo partió. Se lo dio al tiempo que decía, al tiempo que estaba partiéndolo y los estaba repartiendo, le estaba diciendo, tomen esto, este es mi cuerpo. Ahí le dice, lo parten. Y la dinámica fue, ok, lo está partiendo. Y a la hora que lo está partiendo, está hablando y lo parte y lo da a cada uno y le dice, este es mi cuerpo. Y lo está partiendo, lo está partiendo. Y le dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Este es mi cuerpo. So, en el momento tal vez no lo entendían hasta después, porque la misma palabra dice, en el momento no lo entendieron, sino hasta después. Dice, este es mi cuerpo, lo está partiendo en el momento y le dice, por su causa o por ustedes, mi cuerpo está partido. ¿Qué es lo que quería decir? Que en el momento de que lo estaban matando, en el momento que lo estaban azotando, en el momento que iba a sufrir esa copa amarga, por el beneficio de todos, su cuerpo iba a ser molido, iba a ser partido, iba a ser azotado, iba a ser herido, iba a tener llagas, iba a ser molido, iba a ser irreconocible. Por ustedes, mi cuerpo es partido. Por esta razón voy a sufrir, por esta razón voy a tener que tomar esta copa amarga. Esta es la razón por la que realmente mi cuerpo por ustedes es partido, es molido. Y por eso dice que aún el gozo de Jesucristo fue todo eso que iba a venir para nosotros. Dice, por nosotros Él tomó la vergüenza, por nosotros tomó ese trago amargo. Dice, no, nadie me quita la vida, sino yo la doy por muchos. Por nosotros, y dice, por eso ahora que yo reconozco y puedo ver el sacrificio de Jesucristo, puedo ver todas las cosas que Él hizo para mi sanidad, para mi liberación, para todas mis dolencias, para toda mi opresión, para lo que sea que esté, el sacrificio de Jesucristo, yo lo honro aceptándolo. No tratándolo de entender de una forma humana, no tratándolo de decir, oh, es que, ¿por qué yo aún me siento así? Porque lo estamos tratando de igualar con lo que en los 5 sentidos. Cuando yo lo tomo, para mí, y la Biblia también dice que nosotros podemos hacer la Santa Comunión, no dice una vez, lo dice cada vez que se acuerden de mí. En caso de que cada vez que alguien se acuerde de eso, lo puede hacer una vez a la semana si quiere, y orar. Y eso viene sanidad. Acuérdese que la fe no es por el creer. No es por la vista, sino por el creer. Entonces, cada vez que nosotros lo hacemos, es el creer lo que nos indica. Dice, mientras comía, Jesús tomó el pan y bendijo, luego lo partió y lo dio al mismo tiempo que lo estaba diciendo, tomen, porque este es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego dio gracias y también le dio de beber. Le dio de beber a ellos. Y dice, entonces les dijo que ese era el nuevo pacto, que por muchos era derramada. Por muchos. Y vamos a Lucas. Cada uno de estos dice lo mismo, pero siempre trae algo nuevo a nuestra vista. Vamos a Lucas 22, 7 al 23. En el sacrificio de Jesucristo, nosotros estamos viendo que Dios quiere que nosotros entendamos que no tenemos que poner la vista en nosotros mismos. Básicamente, no es a mí me duele la cabeza, o que nuestra mirada no está en nosotros mismos, sino en Jesús, en lo que Él hizo.
Dios no quiere que nosotros estemos tan conscientes de nosotros mismos, sino más conscientes que Jesucristo pagó por nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras opresiones. Todas las cosas están en los ojos puestos, quien llevó toda la condenación en él. Y nosotros solo tenemos que mirar el sacrificio de Jesucristo, así como la salida que tuvo Israel, pero nuestra salida es Jesucristo. Siempre va a ser Jesucristo, porque su sacrificio no nos va a permitir que nosotros estemos desmayados al punto de pensar de que no hay soluciones. Nosotros sabemos que Dios lo levantó a Jesucristo y a través de la cruz, o la cruz en el sentido de las cosas que él tenía que tomar, nosotros podemos ver que él fue crucificado para nuestra sanidad, para nuestra salvación, para llevar todas las dolencias, todo tipo de dolencias sobre sus hombros. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 7, del 7 al 23. Vamos a comenzar aquí, aquí, de 3 cada uno hasta terminar, dijeron. Vamos. Ya, creo que sí, si no, a ver si seguimos de cualquier manera. 7. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id preparados para la Pascua para que la comamos. 9. Ellos dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? 10. Él le dijo: He aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrase. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. 16. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. 17. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. 18. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. 19, 20 y 21, Natalie. He took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. After supper, he took another cup of wine and said, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. But here at this table, sitting among us as a friend, is the man who will betray me. But behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table. And truly the Son of Man goeth as it was determined. But woe unto the man by whom he is betrayed. And they began to inquire among themselves which of them it was that should do this thing. Voy a solo a remarcar algunos versículos 15. Entonces les dijo: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? ¿Cómo he deseado? ¿Por qué él deseaba? Porque sabía lo que iba a traer liberación completa. Dice: ¿cómo he deseado este momento compartirlo con ustedes antes que yo padezca, antes que haga esto, ¿verdad?
antes de parecer esa unía. Luego tomó el pan, 19, lo salté porque 19, luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dijo al mismo tiempo, este es mi cuerpo que por todos ustedes es entregado. Por todos ustedes voy a padecer, ¿verdad? Antes que yo padezca por ustedes, en otras palabras. Dice, luego tomó el pan y lo partió, dio gracias, se lo dio. Al tiempo que estaba dándolo, les decía, este es mi cuerpo que por todos ustedes es entregado. Él iba a ser agarrado o prisionado y él tenía que entregar su vida, dar su sangre y su cuerpo. Dice, por todos ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Les estaba dando instrucciones. Siempre hagan esto en memoria de mí, en memoria de que fui entregado por ustedes y que porque padecí, porque hice todo lo que tenía que hacer para redimirlos, para sanarlos, para ayudarlos, para quitarles todas sus aflicciones, sus tristezas, sus desilusiones, todo lo que esté ahí. Yo di mi cuerpo. Es lo que todas estas cosas están en mi cuerpo. Y por ustedes es dado, le está diciendo él. Háganlo en memoria de mí, no en memoria de básicamente su muerte, sino más las cosas que él iba a padecer por nosotros. Él iba a ser entregado por nosotros. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, tomad la copa de este nuevo pacto que en mi sangre por ustedes es derramada. ¿Se acuerdan que al principio estábamos hablando del pan de vida? El pan de vida, dice, el maná, con Moisés tenían el maná del cielo, pero yo soy el pan de vida. ¿Por qué decía el pan de vida? Hasta entonces vuelven a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque porque en su cuerpo nosotros adquirimos vida, en su cuerpo nosotros adquirimos salud, en su cuerpo nosotros adquirimos libertad, en su cuerpo nosotros cualquier tipo de opresión, cualquier cosa que enfoque, más que todo la maldición, si se podría decir, toda esa maldición fue redimida, toda esa maldición fue como consumida, si se podría decir, anulada. Se anuló lo que nos estaba acusando a nosotros, fue anulada y clavada en la cruz, fue puesta acá. Cualquier cosa que ahora tenemos, dolencia, lo que sea, Jesucristo la anuló, la clavó. Cualquier enfermedad, cualquier cosa, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, en su sacrificio, y no dejar que el diablo nos meta cuento de regresar a lo que Jesucristo ya pagó. Cualquier cosa que esté, por sus llagas nosotros fuimos curados, fuimos sanos, y ahí habla hasta de las dolencias. Dolencias no es enfermedad, está hablando de otro tipo de dolor. Tenemos que creer en el sacrificio que Jesucristo nos redimió de lo que estaba acusándonos, que lo quitó, nos limpió de esta acusación. Cualquier cosa que nos estaba acusando cayó sobre Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender, que Jesucristo es el pan de vida. ¿Por qué? Porque en su cuerpo nosotros tenemos la vida, en su cuerpo partido, en su cuerpo desfigurado, en su cuerpo molido, en este pan de vida, como mejor que el maná que él estaba declarando cada vez, era la representación del quebranto en su cuerpo, era la representación que todo iba a caer sobre él en ese madero. Y nosotros íbamos a participar de su cuerpo. Y vamos a participar no solamente de los logros, porque pues nosotros también, Él no solo muere y nos hace libres, sino también nos hace partícipes de sus logros. Él sufrió, y porque sufrió dice que Dios lo puso en alto. Pero Él no solo nos redime, no solo nos da salud, sino nos dice, ok, yo voy a morir por ti y te voy a dar todo eso, pero te voy a dar gracia sobre gracia porque también tú vas a estar conmigo en heredar. Tú también vas a heredar todo lo que yo obtuve por lo que yo hice. Entonces, ¿qué gracia sobre gracia es esa? No solamente nos imparte la redención, no solamente nos da sanidad, sino nos da las promesas futuras a través de Él. Eso es su sacrificio. Si nosotros podemos entender y considerar y realmente tener un corazón para tener a fondo un asunto espiritual tan magnífico sobre nuestra vida, vamos a poder entender por qué Dios dio a su único hijo por todo. ¿Por qué Dios dijo,
esta es la única manera, esta es la única forma, y Él tuvo que dar a su único hijo por muchos. Cuando vemos eso, considerar a tal que sufrió tan vergüenza, considerar el sacrificio, el amor, la vida, las llagas, todas las cosas que Él tuvo que padecer, y solo recibir, porque es nada más eso, ¿verdad? En Él llevó todas las dolencias, las enfermedades, las debilidades, todo lo que nos estaba recordando que no podíamos salir a otro camino. A través de todo eso, nosotros ahora, a través del cuerpo de nuestro Señor y Salvador, cuando lo comemos o cuando lo vayamos a comer, nosotros estamos comiendo el cuerpo, estamos adquiriendo todas las cosas que están a través de esa promesa. Él tuvo que pagar por la condenación del juicio sobre el que hizo Adán, y viene Jesucristo, pagó la condenación y el juicio y la muerte y todo que vino sobre Adán, o por medio de Adán, viene Jesucristo y toma la victoria sobre su cuerpo en todos los sentidos. Cuando hablamos de ese misterio, porque son misterios y cosas de asuntos espirituales, vemos que va más allá de una simplicidad, de una superficie, de, no muchos entienden, ¿verdad? La verdad dice, no, es que sí, yo sé que murió, pero vemos que eso lleva más allá, es más profundo, es más realmente ver todas las cosas que Él sufrió y todas las cosas que alcanzamos nosotros. Y lo que Él hizo por nosotros tiene que animarnos. Todo lo que Él hizo es para animarnos y ayudarnos. Hemos visto eso, que el Consolador es para ayudarnos, nunca para condenarnos, nunca para decir, siempre es, su sacrificio siempre trae sanidad y esperanza. Vamos a Colosenses, no sé dónde quedó por ahí el micrófono, Colosenses 2, 8 al 15. Nosotros ahora podemos decir que estamos sanos, salvos, liberados, completos, bajo ese triunfo. Colosenses 2, capítulo 2, del 8 al 15, y así. Colosenses 2, 8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos eran contraria, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Okay. ¿Se acuerdan la palabra consumado es? Era tetelestai, ¿se acuerdan? Y una de las características era de que él había ganado la fuerza, era una forma de referirse a la batalla militar. Él ganó una guerra. ¿Cuál fue la guerra que ganó? Aquí mismo lo dice. Solo lo hago para que cuando dijo consumado es,
Él peleó la batalla, la ganó en la cruz, la ganó por nosotros. Dijo, consumado es, y la victoria fue. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les perdonó todos los pecados. Ha anulado el acta de los decretos, lo que nos estaba acusando. Todo lo que nos estaba acusando, Él la clavó en la cruz. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier acusación, cualquier cosa ya ha sido juzgada a través del sacrificio de Jesucristo. Ya ha sido condenada porque el juicio cayó sobre el sacrificio, nuestro sumo sacerdote, cayó sobre Él. Ya ha sido anulada, quiere decir que no tiene ningún poder, ya no tiene ningún poder, el poder absoluto que cualquier cosa nos estaba deteniendo antes, en ese momento quita el poder Jesucristo y dice, consumado es, esa paga ya está hecha, esa condena ya está solventa, y la batalla en una forma militar dice, y así dice, y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que era adversa, la quitó en medio de nosotros y la clavó en la cruz. Quiere decir que ya fue juzgada, ya no la tenemos que volver a traer porque ya está juzgada, porque vamos a traer algo que ya tomó juicio sobre Jesucristo. Y asimismo las enfermedades ya han sido juzgadas a través del cuerpo de Jesucristo. Desarmó además a los poderes. Desarmó, ¿qué es desarmar? Quitar. Porque cuando dice los exhibió, no solamente les está diciendo, ahora ustedes pueden ver al diablo y pueden decir el nombre del diablo y pueden decir los nombres de dioses, así como antes no era permitido. No está hablando de eso. Dice desarmó, les quitó, los puso aparte y dijo, ok, les quitó todo el poder. Desarmó además a los poderes y a las potestades. Cualquier cosa que tenía poder, potestad, dominio, cualquier cosa que estaba atacando, que no nos dejaba salir de ese hoyo, desarmó además a todos los poderes y potestades y los exhibió. ¿Cuándo los exhibió? Cuando los desarmó. ¿Qué dijo? Yo he ganado la victoria. Mía es la victoria. En ese momento la victoria estaba dada a nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento los desarmó, los exhibió. Es como quien dice, ok, tú ya estás derrotado, tú ya estás juzgado. Ahora te estoy diciendo en la cruz, el acto, ¿verdad? Estoy hablando como que fuera el acto. Ya no tienes poder. Los exhibió sin poder absoluto. De esa forma, cuando primero los desarmó y después le quita los poderes y de ahí los exhibe, le dice, ustedes ya no tienen poder sobre esto. Vemos el orden del factor del versículo 15 y dice, los exhibió sin poder públicamente cuando triunfó sobre ellos en la cruz. Cuando, ¿qué? Y dice, consumado es esta batalla del enemigo, se acabó porque ya no tiene poder. Lo exhibió como alguien que realmente está bajo la planta de los pies aún de la iglesia. No por mí, sino por el sacrificio. Y esa es la verdad. Allí está realmente el cuerpo de Cristo. Los logros a través del cuerpo. Tras sus llagas nosotros fuimos curados. Por Él nosotros tenemos la victoria. Y cuando honro la palabra, y cuando honro a Jesucristo, creo esas palabras porque sé que no es de acuerdo a mí. Es de acuerdo a lo que la palabra establece. No permitan pues que nadie los engañe. No permitan que los engañen diciéndole, no, entonces, como no hiciste esto, la condenación viene otra vez. Entonces, no permitamos que nos engañen en este punto o de esta forma, porque todo eso ya ha sido expuesto. Él triunfó. Esta palabra, vuelvo y repito, es consumado. En el momento que dijo consumado, Él estaba realmente dando ese grito de victoria, dando ese grito de triunfo en el madero, cuando exhibe y despoja los poderes del diablo sobre la vida de los hijos de Dios, sobre nuestra enfermedad, y triunfó. Y ese triunfo lo declaró cuando dijo consumado. Ese era el grito de victoria que él estaba dando en ese momento. Ahora podemos ver en claridad qué es el pan, qué es realmente el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas o por nuestras vidas. Vamos a leer 4 versículos más acerca de este tema y vamos a quedar el dedito ahí
para tener la conclusión, si se podría decir. Vamos a Salmos 103, 2 al 3. Salmos 103, versículo 2 y versículo 3. Bendice alma mía a Jehová, y no olvidéis ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dice, bendice. ¿Cómo vamos a bendecir nosotros a Dios? Honrando el sacrificio de su Hijo, diciendo que esa palabra es verdadera. No, su palabra es magnificada, su palabra es glorificada, esa palabra escrita es cierto. Cuando yo lo creo, nosotros podemos actuar de acuerdo. Entonces, bendecir es honrar. Honrar, oh vida mía, honra al Señor. Y no olvides, como si yo honro, no voy a olvidar ninguno de los beneficios declarados en la palabra de Dios. No olvides de sus bendiciones, ninguno de sus beneficios, o alguno, ¿verdad? Porque pues tenemos más y no lo sabemos. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos los beneficios. Considerad por aquel que soportó la hostilidad. Poner los ojos en Jesucristo, el consumador de todo. Bendice, alma mía, honra, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus beneficios, bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas. ¿Dice algunas? No, todas tus dolencias, todas tus dolencias. Esa es la verdad, todas. Isaías 53:5. Y más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la verdad. Wow. Dice, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él cayó el castigo de nuestra paz. Nuestra paz es que somos salvos, que somos sanos, que somos completos, etcétera, ¿verdad? Esa es nuestra paz, que podemos estar con Dios y todos los beneficios que estaba hablando. No, oh, alma mía, bendice a Jehová y no olvides sus beneficios. Y dice, sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Por su llaga seremos sanados, porque la sanidad viene de estar completo. Alguien que está sano está completo. Entonces, si estamos completos en él, a través de sus heridas tenemos la sanidad. A través de sus llagas seremos sanados. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dice, esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo, ¿quién? Jesucristo. Él mismo tomó nuestras enfermedades, quiere decir que su cuerpo también proclama la sanidad. Él mismo tomó nuestras enfermedades y sobre él llevó nuestras dolencias. Y esa es la verdad. Vamos a Pedro, y este es el último versículo que vamos a ver el día de hoy. Primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y esta es la verdad, y lo dice la palabra. Dice, él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros estuviéramos muertos al pecado y vivamos en justicia. Y vuelve con la conclusión, por sus heridas fuimos sanados, por sus heridas fuimos sanados. Ahora vamos a Primera de Corintios y nos vamos a quedar, solo lo vamos a leer porque con este versículo vamos a comenzar el domingo próximo. Vamos a Primera de Corintios 11 del 23 al 30. Y con ese lo vamos a volver a leer, pero para que este sea la conclusión y el punto de apertura para cuando hagamos también la comunión y explicarlo un poquito mejor. Primera de Corintios 11, 23 al 30. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que pues todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiese esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Este es el punto donde Pablo comparte. Y al principio dice, esto fue recibido por revelación. Así comienza Pablo diciendo, y esto yo lo recibí por revelación, no se lo dio, la revelación fue dada a él, no se la compartió a nadie. Que el día de que Jesucristo fue entregado y comienza el relato. Pero solo lo vamos a dejar ahí, no me voy a meter tanto porque el otro domingo vamos a hablar específicamente nada más de Corintios para poder entender realmente participar y recibir dignamente el sacrificio, honrando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.